Hola, muy buenas tardes para todos. Damos inicio al primer seminario web sobre niveles de referencia para diagnóstico, recomendaciones de la ICRP, a cargo del profesor Eliseo Bañó. Esta actividad es un esfuerzo de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, la red LAPRAM, cuyo objetivo es fortalecer la protección radiológica en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes y de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, integrada por 13 sociedades de protección radiológica. El día de hoy estaré moderando la actividad. Mi nombre es Pablo Giraldo, soy ingeniero biomédico, magíster en protección radiológica de la Universidad Politécnica de Valencia, fundador de la empresa CiberSAS, miembro de la Red Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear LANEN y colaboradora en múltiples eventos de protección radiológica en la región. Aprovecho para saludar la iniciativa de Eduardo Medina Gironcini, especialista peruano con más de 30 años de experiencia en protección radiológica, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, secretario general de la Federación de Radioprotección en América Latina y el Caribe, vicepresidente de la Red Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear LANEN y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Radioprotección. Antes de iniciar, tengo para ustedes algunos anuncios importantes. Primero, la sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. Asimismo, podrán descargar las memorias. Les indicaremos luego el lugar. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de preguntas. Las preguntas se deben hacer a través del chat, dispuesto en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Se preseleccionarán algunas de las preguntas y se expondrán al final para que sean resueltas por el conferencista. Por favor, les solicitamos redactar preguntas cortas y de interés general. Si tienen problemas con la conexión, realicen la verificación a través del link dispuesto en el chat, en la primera parte del chat. Si los problemas persisten, me escriben solamente a mí por el chat privado. Este chat privado con el anfitrión lo activan desde la casilla de chat en la parte superior derecha. De igual forma, recuerden que la sesión está siendo grabada y la podrán ver en diferido. Si se escucha entrecortado, deben revisar bien el estado de su conexión en la barra ubicada en la pantalla superior derecha. Ahora sí, damos paso a nuestro conferencista invitado el día de hoy, agradeciendo en nombre de todos los asistentes su valiosa participación. El profesor Eliseo Bañó es catedrático emérito de Física Médica del Departamento de Radiología de la Universidad Complutense y miembro del Grupo de Investigación del Servicio de Física Médica del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Es miembro del Grupo de Expertos del Tratado Euratom y ha participado en la elaboración de la Directiva 2013-59 Euratom como presidente del Grupo de Exposiciones Médicas durante la preparación de la directiva. Ha sido durante 8 años presidente del Comité de Protección de Medicina y de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP. Actualmente es miembro emérito de dicha organización. Ha presidido el grupo de trabajo de la ICRP que ha elaborado las recientes recomendaciones sobre niveles de referencia para diagnóstico y es miembro de la delegación española en Euskera. El profesor Eliseo Bañó es autor de numerosas publicaciones en el ámbito de la protección radiológica en campo médico. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas tardes desde Madrid. Espero que me escuchéis bien. Yo tengo un poco de eco en mi micro, pero espero que vosotros no recibáis el eco. Esta presentación que vamos a realizar sobre los niveles de referencia para diagnóstico realmente resume el contenido de un reciente documento de la Comisión Internacional de Protección Radiológica y ahora os voy a dar algunos antecedentes de ese documento. Esta presentación fue preparada e impartida en el reciente Congreso de IRPA en La Habana, en Cuba, y si algunos estuvisteis allí, pues
conoceréis ya lo que vamos a decir. Veréis que la presentación está orientada un poco para público no especialista en el área del diagnóstico por imagen ni el intervencionismo. Pero bueno, yo creo que el material que contiene tanto el documento como este seminario espero que os parezca de utilidad, y si ya conocéis algunas cosas, que lo podáis utilizar después para vuestras actividades docentes en vuestros hospitales o en vuestros países. Yo os agradezco a todos los que estáis participando en esta iniciativa y evidentemente también a Pablo Giraldo y a Eduardo Medina, pues la ayuda y la iniciativa para compartir este tipo de actividades que a través de muchos miles de kilómetros, pues la ventaja que tiene es que podamos estar todos presentes en este tipo de iniciativas. Ya os ha dicho Pablo que podéis hacer algunas preguntas que probablemente os surgirán. Yo os voy a ayudar porque algunas preguntas las pondré yo mismo, y que al final de la presentación intentaremos responderlas, si no todas, al menos en parte. Intentad, si hacéis alguna pregunta, que sea concisa, porque si hacemos preguntas muy largas o respuestas muy largas, pues solamente podremos responder a algunos de vosotros y no a todos. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Le hemos llamado a la presentación Niveles de referencia para diagnóstico, recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. No vamos a poder dar en este tipo de presentación general orientaciones muy específicas, sino introducir el tema, y yo lo que os recomiendo es que tratéis de leer después el documento de ICRP o acceder a ese documento, dado que hemos tardado aproximadamente 3 años en preparar el documento y en publicarlo. El documento estuvo en concurso, en consulta pública, y tratamos también de tener en cuenta todos los comentarios que habíamos recibido, que aproximadamente fueron 800 comentarios de muchos países del mundo, y pensamos que el documento sí contiene una información bastante válida y unas recomendaciones concretas que la Comisión Internacional de Protección Radiológica ha actualizado para este tema importante en la optimización de las exposiciones médicas para imagen, para diagnóstico. Bien, vamos a intentar referirnos a 6 aspectos en total. En primer lugar, como introducción, os recordaré que la ICRP tiene recomendaciones sobre los niveles de referencia para el diagnóstico desde el año 1996. Hemos publicado el otro documento a finales del año 2017, es decir, que han pasado 21 años. Se ha demostrado que el concepto de los niveles de referencia para diagnóstico ha sido útil, pero sin embargo, por la evolución de la tecnología en imagen, por la aparición de imágenes híbridas, etcétera, pareció conveniente el que hiciéramos un documento de actualización desde la ICRP. En la segunda parte trataré de señalar por qué pensamos en un determinado momento que teníamos que preparar un nuevo documento sobre recomendaciones de niveles de referencia, que puede parecer extraño si es un concepto que ya teníamos desde el año 1996 en varios de los documentos de ICRP. Pero veréis que ha merecido la pena abordar de nuevo el tema porque hemos aclarado algunos aspectos importantes y nos hemos actualizado con respecto a la nueva tecnología. Esas preguntas que yo creo que si no surgen a vosotros, porque a lo mejor ya estáis familiarizados como profesionales en la protección radiológica, en las exposiciones médicas, en los temas de protección radiológica, pero sí en la literatura habréis visto, y quizás en vuestros seminarios y en vuestros estudiantes o vuestros colegas del área médica de imagen o en medicina nuclear, pues hay preguntas sobre los niveles de referencia que no siempre se tienen claras.
Hablaremos después del concepto, qué es eso de los niveles de referencia, qué magnitudes físicas o asociadas relacionadas con las dosis utilizamos en las diferentes modalidades y por qué utilizamos esas magnitudes y no otras, y después cuáles son los valores de esos niveles de referencia que conectaremos con ese punto 5 que tenéis en la diapositiva, de cuándo iniciamos o sugerimos unos valores locales de referencia, los comparamos o de alguna forma los relacionamos con los niveles nacionales. A veces los niveles locales es una primera etapa para obtener niveles nacionales, y después algo que en el documento hemos intentado también avanzar son esos niveles regionales. En Europa, en la normativa que tenemos ahora, ya nos referimos a los niveles europeos de referencia para el diagnóstico. Tratando de armonizar que el uso de la tecnología de imagen sea similar en los diferentes países, pero cuando nos referimos a regionales nos referimos al concepto de región que tienen las Naciones Unidas, y esa misma aproximación que hemos utilizado en Europa, quizás también en Latinoamérica en algunos casos o para algunos niveles de referencia, lo podréis utilizar sea ahora o sea en el futuro, porque puede permitir también a algunos países que no tienen la infraestructura o no tienen los recursos suficientes para establecer niveles nacionales, poderse comparar con algunos niveles, aunque sean profesionales, que se han establecido entre otros países de la región. Y esa puede ser una primera ventaja para utilizar esos niveles de referencia, incluso en los países en los que no tengáis niveles nacionales todavía o no se hayan podido obtener. Y terminaremos, aparte de responder esas preguntas que hemos planteado al principio, pues cómo se establecen esos niveles de referencia en esa especie de encuestas o de programas nacionales. Y no solo eso, porque la obtención de los niveles de referencia es una primera etapa, pero después hay que utilizarlos en la práctica clínica y tienen que ser una ayuda efectiva para la optimización del uso de imagen en medicina cuando utilizamos radiaciones ionizantes. Por tanto, estos 6 aspectos serán los que intentaremos comentar a lo largo de esta presentación. Sabéis que las categorías de exposiciones a las que se refiere la Comisión Internacional de Protección Radiológica, cuando hablamos de cualquier ámbito, pero especialmente también en el ámbito médico, nos referimos a exposiciones ocupacionales, los que reciben los trabajadores, y son exposiciones derivadas del trabajo que realizamos con radiaciones ionizantes, las exposiciones de los miembros del público, que aunque sean bajas, pero también incluso en el ámbito médico las cuidamos o tenemos que cuidarlas, dado que muchos acompañantes de pacientes o familiares de pacientes o visitantes acuden a nuestros centros sanitarios, acuden a los servicios de diagnóstico, de medicina nuclear o de radioterapia, y que tenemos criterios específicos para proteger adecuadamente a los miembros del público, blindajes específicos, normas específicos, etc. Y después tenemos las exposiciones médicas, que aunque nos podemos referir también a exposiciones en programas de investigación y a exposiciones de algunos acompañantes que colaboran en algunos procedimientos, pero yo quisiera referirme más a la exposición de los pacientes, que es una de las exposiciones médicas, que es una exposición intencionada y que se hace para el beneficio directo del paciente. Y normalmente, tanto en un CEAR como en la ICRP, pues diferenciamos esas grandes áreas de
procedimientos diagnósticos, procedimientos intervencionistas, en los que no utilizamos la radiación para la terapia, sino para apoyar algunas técnicas terapéuticas también en ocasiones, pero fundamentalmente hablaremos aquí de imagen porque hablaremos de niveles de referencia para esos procedimientos intervencionistas y las aplicaciones terapéuticas, que aunque no aplicaremos esos niveles de referencia, por supuesto, en radioterapia, pero cada vez más utilizamos técnicas de imagen en radioterapia que también hay que cuidar adecuadamente y aplicaremos los niveles de referencia también para ese tipo de imágenes. Y de los tres principios o pilares fundamentales de la protección radiológica, la justificación, la optimización y la limitación de las dosis, los dos primeros principios, justificación y optimización, los aplicamos a las exposiciones ocupacionales de los miembros del público y también de los pacientes, pero sin embargo la limitación de las dosis únicamente la aplicamos a las exposiciones ocupacionales y las exposiciones de los miembros del público. Para los pacientes no aplicamos límites de dosis porque suponemos que el beneficio es o puede ser suficientemente alto como para que los límites de dosis pudieran ser un inconveniente para utilizar las radiaciones ionizantes en los pacientes y por eso no se aplica el límite de dosis. Pero ya surgió desde el principio, cuando se discutían los principios de protección radiológica en la ICRP, que una cosa era que no limitáramos las dosis a los pacientes y otra cosa era que no irradiáramos innecesariamente a los pacientes. Y por eso el criterio de optimización es un criterio clave, que utilicemos no siempre muy poca radiación, sino la radiación necesaria para el objetivo clínico que pretendamos del procedimiento diagnóstico. Y probablemente en nuestras actividades docentes tenemos que decir que eso del criterio ALAR en medicina, cuando hablamos de pacientes, hay que utilizarlo con precaución, ya que no siempre las dosis tienen que ser bajas, sino que tienen que ser a veces un poquito más altas si con ello mejoramos sustancialmente la calidad de la imagen y probablemente podemos evitar repeticiones de imágenes o repeticiones de procedimientos. Por tanto, esta era una diapositiva un poco introductoria porque en la audiencia que teníamos en Cuba, en el Congreso IRPA, pues teníamos compañeros que estaban en el ámbito industrial o nuclear, pero no necesariamente médico. ¿Por qué la ICRP abordó un nuevo documento para discutir otra vez o para hacer recomendaciones sobre los niveles de referencia? Pues porque el uso de esos niveles de referencia para diagnóstico sigue siendo desgraciadamente pobre en la comunidad médica. Y eso ha sido reconocido por nuestros colegas y por muchas sociedades de radiodiagnóstico y de medicina nuclear y por supuesto por los profesionales de protección radiológica y de física médica. Y los reguladores y las administraciones sanitarias y la Organización Mundial de la Salud han sido conscientes de que tenemos que mejorar el uso de esos niveles de referencia y promover el uso adecuado en el ámbito médico, que con eso ayudaremos mucho a la optimización, y la optimización junto con la justificación son los dos principios fundamentales de la protección radiológica para los pacientes. Había que mejorar el uso de los niveles de referencia en la optimización de procedimientos de imagen. No pensemos que con obtener los niveles de referencia y publicarlos es suficiente. Eso no sirve de nada si después no los aplicamos en la práctica diaria. No sirve de nada si no conseguimos reducir las dosis en algunos centros que para realizar los mismos procedimientos están utilizando 2 veces más o 3 veces más o incluso ahora en la tecnología digital 10 veces más dosis que la necesaria. Y corregir esas situaciones nos tiene que ayudar el que dispongamos y utilicemos adecuadamente esos niveles de referencia. Han surgido nuevas técnicas digitales y han surgido
técnicas de imagen combinadas. Utilizamos técnicas de tomografía computarizada conjuntamente con tomografía de emisión de positrones. Utilizamos el Combi-CT conjuntamente con fluoroscopia, con cine, con adquisición digital de imágenes, y a veces es conveniente gestionar esas distintas técnicas de imagen de forma independiente y adecuada. Y teníamos un problema en el uso de los niveles de referencia, porque en el pasado teníamos niveles de referencia para procedimientos concretos, pero no para procedimientos combinados. Y eso es algo que ha abordado el documento de la ICRP y se dan recomendaciones suficientemente concisas. Las mismas técnicas de imagen que en el pasado, cuando utilizábamos radiología convencional con película, cartulina, pues las dosis eran las dosis de radiación que utilizábamos y las calidades de imagen eran prácticamente fijas. La imagen era buena o era muy mala y no nos servía, pero con las técnicas digitales podemos obtener mejores calidades de imagen, con menos ruido, con mejor resolución, si utilizamos un poco más de dosis de radiación. Y por eso este documento de la ICRP insiste mucho en que las dosis de radiación que impartamos en las técnicas de imagen tienen que estar relacionadas con la calidad de imagen que pretendemos obtener, y realmente esa calidad de imagen quien la marca es la indicación clínica de los procedimientos. Y hablaremos en el documento, cuando lo veáis, probablemente muchos de vosotros lo habéis visto, diciendo que los niveles de referencia se definen para una tarea clínica concreta. Por tanto, eso va a ser algo importante que nos hizo también considerar como un criterio importante para elaborar ese nuevo documento. Este es el documento al que nos referimos, la publicación 135, le hemos llamado niveles de referencia para imagen médica. Se publicó a finales del año 2017 y tuvimos dentro del grupo de trabajo, los grupos de trabajo de la ICRP normalmente tienen 5 miembros que son los que se reúnen periódicamente, y otros 5 miembros que llamamos miembros correspondientes, que colaboran con los miembros que están preparando la redacción, pero después, cuando se aprueba el documento, pues realmente los 10, a veces son 8 miembros, a veces son 12 miembros los que colaboran en la aprobación del documento, que una vez que lo ha aprobado el grupo de trabajo pasa al Comité de Protección en Medicina de la ICRP, que son 15 o 16 miembros, lo tiene que aprobar ese comité. Después pasa a la Comisión Principal de ICRP, que también lo tiene que aprobar en una versión provisional, y una vez que está aprobado en ese segundo nivel, todos los documentos se ponen a comentarios públicos durante 2 o 3 meses en la web de la ICRP, y el grupo de trabajo después responde a esos comentarios, los tiene en cuenta, se mejora el documento o se corrige para hacer la versión final. Y la versión final tiene otra vez las 3 etapas que lo tiene que aprobar el grupo de trabajo, lo tiene que aprobar el Comité de Protección en Medicina de la ICRP y lo tiene que volver a aprobar la Comisión Principal. Es decir, que el nivel de control de calidad que tienen estos documentos dentro de ICRP es muy exhaustivo. Tenemos 6 escalones de evaluación y un comentario público en el que tenemos en cuenta todos los comentarios que se reciben. Bien, algunas preguntas que yo os decía que se pueden plantear, que yo creo que una vez que podáis repasar el documento y con algunos de los comentarios que haremos aquí los podremos responder, y antes de que terminemos los responderemos. Son muchas o pueden ser muchas. Yo he seleccionado 15 preguntas. La primera es cómo se usan los niveles de referencia para diagnóstico, que algunos de nosotros nos parece algo sencillo u obvio, pero yo os diría preguntar a vuestros residentes en radiodiagnóstico o en medicina nuclear o en radioterapia, o incluso algunos residentes en tecnología médica o en física médica, y no todo el mundo tiene la idea clara de cómo utilizar y qué son esos niveles de referencia.
¿Son límites de dosis los niveles de referencia? Hay algunas publicaciones que utilizan los niveles de referencia como límites de dosis. Y es una pregunta que tratamos también de dejar muy clara dentro del documento. ¿Se aplican también en medicina nuclear o únicamente se aplican en radiodiagnóstico? ¿Se aplican también en radioterapia o no se tienen que aplicar en radioterapia? Ese fue un tema debatido, fue un tema que dentro de los comentarios que recibimos al primer borrador, pues se nos hicieron muchos comentarios y al final la ICRP ya ha tomado un criterio, unas recomendaciones con respecto a las imágenes que estamos utilizando en radioterapia para el tratamiento de los pacientes. ¿Cómo se aplican los niveles de referencia en las modalidades híbridas por imagen? El PET-TAG o el PET-TC es un ejemplo, pero hay más, como el uso del Combi-CT en algunas aplicaciones de fluoroscopia, y es algo que también aclara el documento. Algunas preguntas más. ¿Se aplican los niveles de referencia a pacientes individuales? Algunos equipos de los que tenemos comprados en los últimos años nos dan alarmas también. ¿Son esas alarmas equivalentes a los niveles de referencia? ¿Tienen los niveles de referencia diferentes valores para cada indicación clínica? Cuando hablamos a veces de tengo un nivel de referencia para las tomografías computarizadas de tórax, otro para las tomografías de abdomen, otros para cabeza, ¿son adecuados esos niveles de referencia o deberían de ser más focalizados para las indicaciones clínicas? ¿Cuándo se deben de actualizar los valores de referencia? En Europa, la nueva directiva de exposiciones de normas básicas de seguridad en el capítulo de exposiciones médicas nos obliga a actualizar los valores de referencia. Y era bueno que diéramos alguna indicación en las recomendaciones de la ICRP, porque a veces facilitamos también la labor de los reguladores o de las guías de buena práctica. ¿Se refieren los niveles de referencia a dosis en órganos o a dosis efectivas? ¿Es apropiado que demos valores de referencia como dosis efectivas o como dosis en órganos? ¿Qué diferencias hay entre esos niveles de referencia locales en un grupo de hospitales o en una pequeña área de un país con los niveles nacionales y con los niveles regionales de muchos países como los de la Unión Europea o como los que pudierais plantearos en un determinado momento en Latinoamérica? ¿Qué es lo que se compara con los niveles de referencia? Porque nos dicen que los utilicemos en optimización, pero ¿cómo tenemos que comparar y qué hacemos con la comparación? ¿Qué es eso de las medidas correctoras que algunas normas, la directiva europea nos lo dice, que estamos obligados a introducir las medidas de correctoras cuando utilicemos niveles de referencia? ¿Cómo influye la complejidad de los procedimientos intervencionistas en los niveles de referencia? Sabemos que hay angioplastias relativamente sencillas, otras muy sencillas, muy complejas. Tenemos a veces pacientes delgados, otras veces tenemos pacientes muy gruesos. ¿Qué hacemos con los valores de referencia en esos casos? ¿Los podemos aplicar? ¿No los podemos aplicar? ¿Los aplicamos de una forma o de otra? ¿Por qué a veces se usan distintas magnitudes físicas para expresar los niveles de referencia? ¿Por qué hablamos del producto dosis-longitud y por qué hablamos del producto Kerma-área? ¿Por qué hablamos del número de imágenes o de los tiempos de fluoroscopia cuando queremos tratar de dar las magnitudes a considerar en niveles de referencia? Todo esto el documento lo responde, daremos al final telegráficamente alguna respuesta, pero es algo que quizás los que estamos muy introducidos en el campo lo podemos responder con facilidad, pero no todos nuestros compañeros lo pueden responder y por eso pensamos que el documento puede ser utilizado también para actividades de formación, que es una de las recomendaciones que se hacen en el documento. Las nuevas recomendaciones de la ICRP pues habla de estudios para establecer niveles de referencia y se refieren a radiografía y fluoroscopia para diagnóstico, se refieren a procedimientos intervencionistas, se refieren en capítulos diferentes para radiología digital, tomografía computarizada,
medicina nuclear y técnicas de imagen con multimodalidad. Tenemos un capítulo específico para niveles de referencia en pediatría que necesita un trato específico. Hay un capítulo específico sobre aplicación de los niveles de referencia en la práctica clínica. No solo hay que obtener los niveles de referencia, hay que aplicarlos después en la práctica clínica. Y los que tengáis el documento, veréis que en la parte final hay un resumen de recomendaciones de la comisión que trata de ser una recopilación de los aspectos más importantes de todos y cada uno de los capítulos. Nosotros les decimos a veces a algunos de nuestros colegas clínicos, incluso algunos gestores, que dicen qué es lo nuevo que hay en la recomendación de la ICRP sobre los niveles de referencia. Le decimos, mira, léete estas 5 páginas que dan el resumen de recomendaciones si no tienes tiempo de leer todo el documento. Por tanto, eso ahora lo estamos haciendo, o lo está haciendo ICRP en la mayoría de documentos en el ámbito médico, tratar de hacer un compendio de recomendaciones en la parte final o inicial del documento que pensamos que facilita mucho la lectura y la comprensión de los documentos de recomendaciones. Para entender bien el uso de los niveles de referencia para diagnóstico, conviene diferenciar qué es el concepto del nivel de referencia, qué magnitudes dosimétricas o relacionadas con magnitudes dosimétricas utilizamos para definir esos niveles de referencia o para cuantificarlos, y cómo establecemos los valores de los niveles de referencia. Y para entender bien el documento conviene que diferenciemos los 3 aspectos: el conceptual del nivel de referencia, las magnitudes que utilizamos y los valores y cómo establecemos los valores. El nivel de referencia es una herramienta usada para ayudar en la optimización de la protección en exposiciones médicas de pacientes. Se utilizan imágenes médicas, evidentemente, cuando las obtenemos con radiaciones ionizantes, para indicar si en condiciones de rutina, por tanto no estamos en situaciones extremas de un paciente muy grueso o una técnica diagnóstica muy específica, en condiciones de rutina, indicar si la dosis del paciente o la actividad administrada, cuando hablamos de un radiofármaco, en un procedimiento especificado y para una tarea clínica bien definida, ese nivel de actividad o ese nivel de dosis es o muy alto o muy bajo. Y no nos fijamos únicamente en dosis altas, sino también en dosis bajas, porque cuando la dosis pudiera ser excesivamente baja, probablemente ese procedimiento que estamos realizando y la imagen que estamos obteniendo podría ser inútil por la baja calidad que pudiera tener. Por tanto, dentro de la optimización deberemos de investigar un poco las dosis altas, pero también las dosis bajas, porque optimizar es tratar de que la dosis de radiación que utilicemos sea la adecuada para el objetivo clínico que estamos tratando de obtener. Las magnitudes que utilizamos en los niveles de referencia tienen que ser magnitudes que se midan o se calculen con facilidad y que estimen la cantidad de radiación que utilizamos para una determinada tarea. No son dosis en órganos y no son dosis efectivas, excepto la única excepción que admite la ICRP en ese documento es la dosis glandular media mamografía, porque es realmente ya una magnitud muy introducida en todos los equipos modernos, que de alguna forma, aunque sea con ciertas aproximaciones, se suele tener directamente desde los equipos. Pero no recomienda la Comisión Internacional de Protección Radiológica que utilicemos ni dosis en órganos ni dosis efectivas con esta única excepción, sino que utilicemos las magnitudes que nos da el equipo y que de alguna forma están relacionadas con la cantidad de radiación que estamos utilizando para obtener las imágenes. El valor, y sigue siendo un poco un acuerdo, es un consenso, es un valor arbitrario, el utilizar ese tercer cuartil de la distribución de las medianas. En el pasado hablábamos, o la ICRP hablaba de la distribución de los valores medios. Y ha cambiado o ha refinado un poco la definición. La Comisión Internacional de Protección Radiológica
refiriéndonos a la distribución de las medianas, porque si utilizáramos el valor medio, alguna pequeña cantidad de valores muy altos o muy bajos hacen cambiar mucho el valor medio, pero no hacen cambiar la mediana, y por eso hablamos ahora del tercer cuartil de la distribución de medianas. El que hablemos de valores locales, de niveles de referencia, valores nacionales o valores regionales, dependerá de que nos refiramos a un pequeño grupo de instalaciones que pueden ser varios hospitales de una ciudad o de un grupo de ciudades o de un área dentro de un país. El valor nacional sí tendría que ser un valor representativo de las instituciones sanitarias de ese país, si hay medicina pública y privada o si hay distintos tipos de equipos de rayos X en hospitales y en ambulatorios, pues tener en cuenta todos los centros sanitarios para tratar de obtener el valor nacional. Y cuando hablamos de valores regionales tenemos que tener en cuenta y llegar en cierta forma a un cierto consenso entre los valores nacionales que representen a los diferentes países cuando tratemos de que la aplicación del uso de las radiaciones ionizantes sea similar en todos los países de una región, que es la aproximación que estamos siguiendo en Europa, porque pretendemos que la atención sanitaria esté relativamente armonizada entre los distintos países de la Unión, y esa es la diferencia entre esos tres niveles. La diferencia de medianas a los valores medios, como hemos avanzado ya, y se ha decantado la ICRP por las medianas, es para evitar que esos valores medios que se utilizaban antes y que podían modificarse mucho cuando teníamos alguna pequeña cantidad de valores muy pequeños o muy altos, y por eso se ha recomendado ahora que manejemos las medianas en vez de los valores medios para obtener los niveles de referencia. Este sería un esquema de cómo iríamos avanzando hasta obtener esos niveles regionales si al final llegáramos a obtenerlos, porque tener niveles regionales puede facilitar el trabajo también bastante a algunos países que no tienen recursos para obtener niveles nacionales. Normalmente en una sala o en un hospital, en las distintas salas, calcularemos la mediana, que es el valor típico, le llaman así en las normas internacionales de seguridad, a valor representativo de la dosis que se imparte a un paciente o de la dosis que utilizamos para obtener las imágenes. Con esas medianas podremos obtener un valor local de referencia, y ese sería pues el tercer cuartil a lo mejor de los valores que tuviéramos en muchas salas o en varios hospitales. De los valores locales podríamos obtener los niveles de referencia nacionales utilizando las medianas y el tercer cuartil, y pasar a los niveles regionales ya puede suponer un compromiso que viene descrito en el documento dependiendo de cuántos países aportan valores, para ver qué compromiso adoptamos para definir lo que serían los niveles regionales. Y aquí un poquito en la leyenda pues está descrito un poco esos niveles de aproximación, que después si hay alguna pregunta podemos matizar algún aspecto más. Recordemos que el documento se refiere no únicamente a establecer los niveles de referencia, que para establecerlos ha cambiado mucho la tecnología. La recogida de datos se hacía antes y se hace todavía en algunos países o en algunos centros pequeños con una recogida manual de datos, pero ya empezamos a tener sistemas de registro automáticos y cambia un poco la filosofía, las muestras son mucho mayores, tenemos que procesar los datos con unos sistemas de calidad adecuados para no cometer errores aquí, no mezclar unidades diferentes en los registros que a veces son de muchos miles de datos, y la obtención de los valores de referencia ya puede ser casi automático, de forma de que a final de año podamos un poco manejar todos estos sistemas automáticos de registro y obtener una actualización de los niveles nacionales de referencia. Ese establecimiento dependerá mucho de la tecnología que tengamos, pero lo que está claro es que tenemos que tender a tener algunos niveles de referencia, aunque fueran provisionales, para empezar a aplicar los programas de optimización. ¿Qué es la segunda etapa? No basta tener niveles de referencia y publicarlos, tenemos que intentar después utilizarlos adecuadamente. Comparar nuestras medianas en una sala concreta, en un equipo concreto, para aplicaciones concretas con tareas clínicas, con los niveles de referencia, y definir
si hay acciones correctoras que tenemos que introducir, y esas acciones correctoras a veces dependen de los procedimientos de operación, a veces depende del ajuste del equipo, a veces depende porque tenemos errores en la transferencia de datos y tenemos que mejorar un poco la auditoría de esos datos, y después, una vez que tengamos esas acciones correctoras definidas, tenemos que sugerir a nuestros colegas clínicos la optimización de los procedimientos, que a veces puede ser aumentar las dosis, no solo reducir las dosis. Si la calidad de las imágenes no es adecuada, merecerá la pena aumentar un poco las dosis de radiación para obtener imágenes de calidad suficiente, porque no olvidemos que la optimización no tiene por objeto reducir la dosis, tiene por objeto que la dosis sea la adecuada para obtener calidad de imagen suficiente para el diagnóstico. Y en esto se insiste mucho en el documento. Establecer los niveles de referencia recomienda el documento que las evaluaciones se hagan basadas en muestras de pacientes. El uso de maniquíes no es suficiente, porque no tenemos en cuenta los procedimientos de operación. Los niveles de referencia dependen de la tecnología disponible, incluyendo el postprocesado de las imágenes, y eso evidentemente puede cambiar mucho a lo largo del tiempo, incluso con equipos que ya tengamos. A veces se adquiere tecnología nueva de postprocesado y podemos bajar mucho los niveles de referencia. Lo que recomienda la ICRP es que, si no tenemos cambios sustanciales en tecnología, que se revisen los niveles de referencia en intervalos de 3 a 5 años, o con más frecuencia si introdujéramos tecnología nueva. Se dan recomendaciones para intervencionismo, insistiendo en que se debe valorar la complejidad de los procedimientos y el impacto que tienen en la dosis. En medicina nuclear se recomienda que las actividades administradas se basen en el peso, especialmente en niños, adolescentes y en pacientes de bajo peso, que tengamos indicaciones de actividad radiofármaco a administrar por kilo de peso, sobre todo en los grupos de pacientes jóvenes. En radioterapia los niveles de referencia no están destinados, por supuesto, para radioterapia, pero sí se deben considerar para la obtención de imágenes durante la planificación, simulación y verificación, porque cada vez más se están obteniendo más imágenes y también conviene optimizar ese procedimiento de obtención de imágenes. Y en pediatría se cambian las recomendaciones que clásicamente se estaban utilizando de dar niveles de referencia por bandas de edad, y la ICRP lo que recomienda ya taxativamente es que intentemos dar esos niveles de referencia en pediatría por bandas de peso, por grupos de peso para los pacientes, puesto que parece más apropiado. La utilización de los niveles de referencia en la práctica clínica debe ser parte de los programas de garantía de calidad. Tiene que estar incluida esa comparación periódica, esa auditoría de las dosis en los programas de garantía de calidad. Las medidas correctoras se deben de aplicar lo antes posible. No basta con hacer una evaluación una vez al año y decir, bueno, pues ya veremos si la medida correctora la aplicamos. Si realmente detectamos que estamos impartiendo más dosis de la necesaria o que la calidad de imagen es muy mala, la medida correctora se debe aplicar lo antes posible. En Europa ya forma parte esto de la ley europea. De la directiva europea nos obliga a hacerlo. Siempre debe tenerse en cuenta la calidad de la imagen o la información diagnóstica cuando utilizamos muchas imágenes para las tareas clínicas que estamos pretendiendo realizar. Nunca se deben de aplicar los niveles de referencia a pacientes individuales. Se aplican a grupos de pacientes y evidentemente en intervencionismo depende de la complejidad. La investigación, cuando las medianas en una instalación concreta resulten diferentes de los niveles de referencia, tenemos que introducir correcciones tanto si son nuestros valores mayores o mucho menores que esos niveles de referencia. Y se dan indicaciones de que veamos si el registro de datos es adecuado, si el equipo está ajustado correctamente, si los protocolos de procedimiento que estamos aplicando son correctos y la complejidad de los procedimientos de intervencionismo si fuera el caso. El concepto del uso apropiado de los niveles de referencia se recomienda taxativamente en el documento de la ICRP que forme parte de los programas de formación. Los clínicos tienen que estar familiarizados
con el concepto de los niveles de referencia y con la aplicación de los niveles de referencia. Tienen que estar familiarizados los técnicos de imagen, los técnicos de medicina nuclear, con objeto de que la optimización tenga siempre en cuenta esos niveles de referencia. Este es un pequeño esquema de qué sucede cuando yo comparo las medianas en mi sala concreta o en mi servicio de medicina nuclear concreto con los niveles de referencia. Si estoy por debajo del 75%, pues estaría cumpliendo con los niveles de referencia, pero realmente a lo que se tiende es que lo compare también con la mediana. De forma que, aunque yo esté por debajo del 75%, yo adopte medidas correctoras para ver si yo podría llegar, o medidas de optimización para ver si podría llegar a estar en el nivel de la mediana. Pero también alerta el documento de que si yo tuviera una dosis muy bajas, que yo trate de averiguar si la calidad de imagen o de verificar si la calidad de imagen es suficiente. Porque se ha visto a veces que hay departamentos que buscando una disminución excesiva de dosis llega a perjudicar la calidad de imagen y a comprometer el diagnóstico en algunos procedimientos. Y eso evidentemente tampoco no es adecuado. Es importante también verificar las calibraciones de los equipos que estamos utilizando y que las indicaciones dosimétricas son adecuadas. Y esto se debe realizar regularmente como parte de los programas de garantía de calidad, igual que la exactitud de los datos de las magnitudes dosimétricas utilizadas y su transferencia desde los equipos de rayos X a los sistemas de registro. Ahora que mandamos todos esos datos de forma automática a los sistemas de registro, corremos el riesgo a veces de mezclar distintas unidades, valores con unidades distintas, y por tanto no verificar tampoco esa transferencia. Y se recomienda que haya una auditoría periódica de ese tipo de transferencia de datos y de los valores de los datos que estamos transfiriendo. Y vamos terminando tratando de dar esa respuesta que os prometía telegráfica de esas preguntas que hacíamos al principio. ¿Cómo se usan los niveles de referencia para diagnóstico? El objetivo fundamental es que es un instrumento para ayudar a optimizar. No son límites de dosis, no se aplican los límites de dosis en exposiciones de pacientes. Sí se aplican a medicina nuclear, en base a la actividad administrada, si es posible por kilogramo de peso a los pacientes. Sí se recomienda que se apliquen a radioterapia en la parte del uso de las imágenes. Cuando tenemos adquisiciones multimodalidad en imágenes, hay que dar los niveles de referencia por separado para la parte de tomografía computarizada y para la parte de medicina nuclear, de positrones, pues tener el nivel de referencia para la actividad administrada y tener el nivel de referencia para la parte de la tomografía computarizada, siempre haciendo referencia al objetivo clínico concreto. ¿Se aplican a pacientes individuales? No, se deben de aplicar a muestras de pacientes y en un rango de pesos que sea el habitual o para el cual se han obtenido los niveles de referencia. Evidentemente los niveles de referencia pueden tener diferentes valores para diferentes indicaciones clínicas. No es lo mismo un nivel de referencia para diagnosticar una fractura que para hacer el seguimiento en una fractura. ¿Cuándo se deben de actualizar? La ICRP dice que si no hay un cambio sustancial de tecnología, pues al menos cada 3 a 5 años. No se refieren los niveles de referencia, excepto en el caso de la mamografía, a dosis en órganos o dosis efectivas. No es recomendable, según la ICRP, el que utilicemos ni dosis en órganos ni dosis efectivas, sino magnitudes dosimétricas más primarias que dan los equipos. ¿Qué diferencias hay entre los niveles locales, nacionales y regionales en su obtención y en su aplicación? ¿Qué es lo que se compara con los niveles de referencia? Las medianas, no las medias como antiguamente. Las medidas correctoras son las actuaciones, son las mejoras para ajustar las dosis que estamos utilizando a los niveles de referencia. Esa mejora puede suponer un aumento. ¿Cómo influye la complejidad? Normalmente procedimientos más complejos suponen un aumento en los niveles de referencia, pero tenemos que identificar la complejidad y tenemos que identificar el aumento. ¿Cómo influye el peso? Evidentemente en los niveles de referencia. Normalmente se dan para una banda de peso de pacientes alrededor de los 70 kilos
y por tanto si tuviéramos un pequeño grupo de pacientes de 100 kilos no podríamos aplicar esos niveles de referencia, o realizamos una evaluación para tener unos niveles de referencia específicos para pacientes de mayor peso o no serían aplicables los niveles regulares. ¿Y por qué a veces se utilizan varias magnitudes físicas para ayudar a la optimización? Si tenemos el producto KermaArea, pero además tenemos tiempo de fluoroscopia y número de imágenes, tenemos más criterios para ayudar en la optimización. Con esto yo terminaría la exposición. Nos decía en la introducción, profesor Pablo, que íbamos a intentar ocupar 1 hora como máximo, pues hemos ocupado nuestros 50 minutos y ahora si tenéis alguna pregunta, pues la podemos intentar responder. Profesor Eliseo. Yo creo que incluso, aunque si ahora no nos las ponen aquí, a lo mejor pues no ha habido preguntas o no ha dado tiempo a lo mejor a transferirlas a esa diapositiva, felicitaciones por pero si tenéis alguna pregunta que la podáis poner directamente en el chat, yo soy capaz de leerla, pues en algunos minutos la podríamos intentar responder. Doy la palabra al ingeniero Medina. Eduardo, ¿puedes conectar? Sí. Hola, sí, buenas tardes o buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer al Liceo por su excelente presentación, por su permanente apoyo en la difusión y capacitación en temas de interés en el campo de la protección radiológica en Iberoamérica en general. Y este agradecimiento no solo es a título personal, sino también a nombre de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina y de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe. Igualmente, nuestro especial agradecimiento a ti, Pablo, por tu predisposición para trabajar en estos temas. Igualmente a la empresa Ciber de Medellín, Colombia, que nos ha brindado todas las facilidades para poder llevar a cabo este primer seminario web. A ustedes por su asistencia, y les comunico que este seminario estará a disposición de todos en el transcurso de esta semana y se va a anunciar por las redes sociales la dirección exacta, así como también los próximos seminarios web. Esto básicamente indicarles de que el próximo será en la segunda quincena del mes de julio. Bueno, muchas gracias a todos y continuamos con las preguntas. Dale, Eliseo, ahí está. Muy bien, veo una pregunta en la pantalla. ¿Se pueden establecer niveles de referencia simplemente recolectando las dosis para un número significativo de estudios cuando la práctica no está sometida a ningún control de calidad, proceso de optimización rutinario? Yo diría que hacer este ejercicio sería muy positivo porque probablemente lo que obtuvieras no sería correcto llamarle nivel de referencia para optimizar, pero sería representativo de la práctica en una zona, incluso hasta en un país. Y cuando eso lo compararas con las publicaciones internacionales o con los niveles de otros países, sería demostrativo de que quizás la práctica para esa indicación clínica o para ese tipo de equipos en ese país no estaría optimizada. Por ejemplo, si el producto dosis longitud para una aplicación clínica concreta en tomografía computerizada fuera 500 miligramas por centímetro en un determinado grupo de países, y cuando se hace esa especie de evaluación en otro país se obtienen 1000, pues está claro que la optimización sería necesaria. Pero hay que empezar de alguna forma, y si dices voy a esperarme a tener todo el control de calidad de todos mis equipos hechos, probablemente retrases mucho cuál sería la prioridad más importante, ¿no? Otra pregunta que veo en pantalla ahora: ¿es necesaria una corrección de los indicadores de dosis transferidos a los sistemas de registro en base a medidas experimentales? Normalmente los equipos que se están poniendo ahora por parte de algunos fabricantes o poniendo en el mercado suelen tener un factor de calibración que se puede introducir, de forma que si mi equipo da como producto KermaArea 100 Grays por centímetro cuadrado
y yo sé que le tengo que aplicar un factor de calibración de 0,7, yo puedo introducir ese 0,7 en el sistema de registro de datos para que cuando los datos míos vayan al almacén central de datos se multiplique automáticamente por ese 0,7. Viene una recomendación específica, yo creo que viene en una diapositiva, las que os he presentado, diciendo que ICRP recomienda expresamente que en esos sistemas automáticos haya periódicamente una validación periódica por parte de un físico médico o de un experto en protección de los pacientes, protección radiológica de los pacientes, para tratar de validar esas indicaciones de dosis que estamos mandando a los repositorios. Veo por aquí en el chat alguna... Bueno, vamos a responder las que tenemos en diapositivas. Estaba viendo alguna. Los niveles de referencia en radioterapia están ligados con los Combin-CT que se toma al paciente para asegurar repetibilidad de su posicionamiento. Evidentemente, el que se tomen 2 Combin-CTs o 3 Combin-CTs o 4 tendrá que estar definido, porque en parte es una justificación por los especialistas en radioterapia, por las guías de las sociedades de radioterapia, pero la dosis que se utiliza y la calidad de imagen que se utiliza en cada uno de los Combin-CTs tendrán que ser objeto de una auditoría también periódica, porque se pueden obtener ahora Combin-CTs con un nivel de dosis 1 o con un nivel de dosis 2 o un nivel de dosis 3, y habrá que definir cuál es el nivel de dosis que se entiende como una buena práctica clínica, y eso va a ser algo en lo que tendremos que avanzar. Yo creo que en radioterapia hay 2 aproximaciones que tendrán que definir las sociedades de radioterapia, es en la cantidad de imágenes o en la repetición de imágenes que hay que hacer en la frecuencia, y después en la calidad que tienen que tener cada una de esas imágenes. Pero es algo que ya lo tenemos muchas veces en el seguimiento de cirugías vasculares, en el seguimiento de algunas patologías oncológicas, si está justificado o no que se haga un TAC cada 15 días o cada mes o cada 3 meses, y después si la calidad del TAC y por tanto el producto dosis longitud y el CT de IVOL pues tiene que tener un valor o tiene que tener otro. De otra pregunta, ¿cuál es el tamaño de la muestra ideal para establecer una comparación con los niveles de referencia? Depende mucho de la dispersión que tengamos en las muestras, pero la ICRP llega a dar una cifra que, si en este momento no estoy equivocado, se habla de una muestra mínima de 30 pacientes o 30 procedimientos para tratar de tener una mediana que permita comparar con el nivel de referencia. En algunos sistemas automáticos que tenemos en algunos centros que pretendemos que nos sirvan de auditoría continuada o en tiempo real de control de calidad, nosotros tenemos un prototipo en el Hospital San Carlos en Madrid y recogemos las dosis en tiempo real. Lo que hacemos es que el sistema, cuando ha recogido 30 dosis, me calcula la mediana y me la pone en pantalla y me hace una comparación con el nivel de referencia. Y si está por debajo del nivel de referencia no me da ninguna alarma y seguimos, pero me va haciendo comparaciones de cada 30 valores, me calcula la mediana y la compara. Y eso en los sistemas automáticos se puede hacer, pero cuando lo hacemos manualmente y como esa auditoría no la podemos estar haciendo todos los días, a veces la hacemos una vez al año o una vez al semestre, pues lo que recomienda ICRP es que al menos tengamos una muestra de 30 pacientes. Creo que para mamografía se habla de un mínimo de 50 pacientes. ¿Qué documento puede usarse para verificar la calidad de las imágenes obtenidas? Bueno, hay muchas aproximaciones distintas por eso de evaluar la calidad de las imágenes. Los maniquíes los tenemos que utilizar, los objetos de test los tenemos que utilizar como parte de los programas de garantía de calidad y de control de calidad. Cada fabricante suele dar un criterio para obtener esas imágenes en unas condiciones y cuál tiene que ser la visualización de determinado grupo de objetos de test, sea numérico, sea visual, de esos objetos de imagen. En Europa, en muchos programas de investigación se ha intentado también
hacer evaluaciones de imágenes clínicas por grupos de radiólogos o de cardiólogos con una cierta experiencia. Pero no hay una receta mágica. La ICRU tiene algún documento también para evaluación de imágenes, pero yo al menos no me atrevería ahora a deciros esta es la receta que tenéis que utilizar para evaluación de imágenes, pero sí os diría que no nos limitemos como físicos médicos o como expertos en protección radiológica ayudando a implantar los programas de control de calidad a medir únicamente dosis. Medir dosis es relativamente fácil, pero tenemos que conseguir que la calidad de las imágenes sea satisfactoria. Normalmente lo que sucede es que suponemos que si nuestros colegas clínicos no protestan de la calidad de imagen, que la calidad de imagen es aceptable en su criterio para el diagnóstico. Y por eso muchas veces vamos y medimos las dosis y damos por supuesto que la calidad de imagen es aceptable. Pero si las dosis fueran muy bajas con sistemas digitales, a lo mejor tenemos que alertar a nuestros radiólogos o cardiólogos que cabría la posibilidad de que estén utilizando esos equipos con una calidad de imagen por debajo de la calidad considerada estándar. A pesar de que ya mencionaron que los niveles de referencia para pediatría se hacen basados en las bandas de peso, ¿es posible establecer inicialmente los niveles de diagnóstico con la edad? Evidentemente, yo creo que cualquier programa de garantía de calidad y también en las optimizaciones en diagnóstico y en las aproximaciones para niveles de referencia tenemos que ser pragmáticos. Y si lo que tenemos son datos por grupos de edad, trabajemos con los grupos de edad, ya después buscaremos más o menos cada grupo de edad en mi centro o en mi grupo de población a qué intervalos de peso corresponden y podré hacer aproximaciones, pero yo creo que si no tenéis valores ahora por grupos de peso, los tenéis por grupos de edad, pues trabajar con los grupos de edad, pero en el futuro tratad también de que se registren el valor del peso del paciente, que no hace falta tener una balanza y pesar a todos los pacientes, pero es distinto estar hablando de un paciente que tiene 5 años, que tenga a lo mejor 20 kilos a que tenga 50 kilos, ¿no? ¿Cuál sería la muestra representativa de pacientes para poder? Yo creo que lo hemos comentado antes. Lo que recomienda ICRP, habría que revisarlo, si no recuerdo, es que el mínimo sean 30 pacientes y en mamografía 50. Pero depende de la dispersión. Si los 30 pacientes vemos que tienen una dispersión brutal, pues se podría aumentar un poco el tamaño de la muestra. En mamografía se debe determinar los niveles de referencia en función de la glandularidad mamaria. No da la ICRP expresamente esa recomendación, porque también lo que hay que intentar es que obtener los niveles de referencia sea lo suficientemente simple para poder obtener valores y para poderlos comparar con los niveles de referencia. Hay muchos más refinamientos después para tratar de, en un grupo de centros concretos o en centros que tengan mucho soporte de físicos médicos, tratar de hacer más refinamientos, y evidentemente la glandularidad mamaria sería un segundo nivel de refinamiento en poder auditar mejor las dosis, pero en principio la ICRP yo creo recordar que no da recomendaciones expresas en ello. En tomografía computarizada es necesario obtener los niveles de referencia tanto en CT-DI-BOL como en DLP. Esa es la recomendación que se da en el documento, que al menos se reflejen esas dos magnitudes para los procedimientos de tomografía computarizada y que se indique también la tarea clínica concreta a la que nos estamos refiriendo, porque dependiendo de la indicación clínica los protocolos pueden ser muy distintos y los productos dosis longitud y el CT-DI-BOL también pueden ser muy diferentes. Bueno, espero haber respondido a algunas preguntas. De todas formas, en la excelente red que está coordinando Eduardo Medina y algunos de vosotros, yo creo que si hay más preguntas, pues entre vosotros mismos o ayudando también nosotros podemos ayudar a responderlo. Si alguno queréis también, pues me mandáis algún correo electrónico y yo intentaría responder
Entendemos también que no podemos muchas veces responder a todos los correos que podamos recibir, pero si hay alguna pregunta general, yo creo que a través de la red sí puede haber algún coordinador, bueno, que haya después profesor, algún muchas gracias. Con esto damos por terminado oficialmente de profesionales esta con experiencia de muchas. Nuevamente gracias Eliseo, gracias Eduardo y gracias a cada uno de los 98 participantes que estuvieron conectados y atentos durante el seminario. Recuerden que posteriormente se les va a enviar la información sobre este y sobre los futuros seminarios. Un abrazo para todos. Ahí Eliseo, tenés en el chat un montón de mensajes de saludos. Si querés te puedes quedar leyéndolos y ya ustedes los otros se pueden desconectar. Un abrazo.